nombre es Bárbara Padilla y hoy les voy a hablar sobre las cargas actuantes en las estructuras de madera. En primer lugar, debemos tener en cuenta que estas son las fuerzas externas que actúan sobre estas estructuras. En este caso sería la madera, pero existen otros tipos de fuerzas que también pueden actuar en otro tipo de estructura, como lo es el acero, el concreto, entre otros. En este caso hablaremos sobre las estructuras de madera. Existen diversos tipos a la vez. Debemos tener en cuenta que estas se clasifican en diferentes tipos, como lo son las cargas vivas, las cargas muertas, también tenemos las cargas permanentes, entre otros tipos de cargas más. Es importante tener en cuenta que este tipo de cargas que actúan sobre las maderas, es importante hacer los cálculos de dichas cargas en cualquier tipo de estructura de madera, ya sea bien una edificación, una casa, para tener en cuenta estos cálculos y así afianzar lo que sería la seguridad y la estabilidad de la estructura en general. Vamos a hablar sobre los tipos de cargas. En este caso tenemos las cargas de diseño. Estas se clasifican en las cargas externas, que son aquellas donde actúan externamente estas cargas. Tenemos las internas, que estas corresponden a una unión entre sus partes o se ensamblan dentro de sus partes, tienen un único ensamblaje. Y las actuantes, que estas son las que actúan externamente sobre las estructuras. Pasamos a hablar sobre las cargas vivas. Las cargas vivas son aquellas producidas por el tipo de uso o ocupación que tenga la edificación o la estructura, como lo podemos observar aquí en el imagen. Pasamos a hablar sobre las cargas permanentes. Las cargas permanentes son aquellas que tienen un punto fijo o una constante, que siempre van a estar allí o que van a permanecer por bastante tiempo en dicha edificación o estructura. En este caso, también tenemos que hablar sobre las cargas muertas distribuidas. Las cargas muertas distribuidas son aquellas cargas que pasan a estar en el centro y se van esparciendo por toda la estructura. Es importante tener el cálculo de este tipo de cargas distribuidas para poder tener un equilibrio en toda la estructura y que no vaya por encima. También tenemos las cargas accidentales. Las cargas accidentales son aquellas que no son previstas, así como a diferencia de las cargas que ya dije anteriormente. Estas pueden ser debido a los vientos, como lo podemos observar aquí en la imagen, pueden ser debido a fenómenos socionaturales, entre otras cosas. Debemos tener en cuenta que este tipo de cargas no se pueden predecir, pero sí se pueden prevenir. Debemos tener algún tipo de seguridad o métodos de prevención en cualquier tipo de edificación de madera y tener en cuenta este tipo de cargas accidentales en todas las edificaciones. También tenemos las cargas fútiles. Las cargas fútiles son las que son intencionalmente puestas sobre la estructura. Este tipo de cargas pueden ser como por ejemplo los muebles, entre otros tipos de equipos que va a tener la edificación y que van a estar puestos allí intencionalmente. Tenemos que hacer el cálculo de este tipo de carga o fuerza que va a ejercer en la edificación para que la edificación pueda aguantar todos esos equipos. También tenemos las sobrecargas, que estas son temporales y pueden actuar sobre la estructura. Por otra parte tenemos las cargas de asentamiento, que estas tienen que ver más con el subsuelo, el apoyo que tiene el asentamiento y la consolidación, como lo podemos ver aquí en el imagen. Pasamos a hablar sobre las cargas de asentamiento de los suelos, que este es el movimiento descendente vertical, como lo podemos observar aquí en la aplicación de las cargas que causan cambios. Estos cambios podemos decir que son las tensiones dentro del terreno, como se puede observar aquí en este imagen. Pasamos a hablar sobre las cargas térmicas. Estas tienen que ver con los cambios producidos por la temperatura y también no solo los cambios, sino deformaciones que pueden surgir en las edificaciones debido a la temperatura. Puede ser debido al vidrio solar, puede ser debido al piso, y todas estas cargas térmicas van a actuar sobre la edificación, sobre la estructura de madera. Debemos tener en cuenta estos cálculos en la estructura que vayamos a hacer o que se pueda llevar a cabo en el proyecto, ya que tiene un gran peso en lo que sería la estabilidad estructural. Pasamos a hablar sobre los coeficientes de seguridad. Estos son factores que se aplican en las cargas y resistencias calculadas para garantizar tanto la confiabilidad o la fiabilidad y la resistencia y seguridad de las edificaciones estructurales. Debemos tener en cuenta que los coeficientes de seguridad pueden variar según el tipo de carga y también según el tipo de material de la edificación. En este caso sería la madera. El comportamiento de las cargas que actúan sobre las estructuras en maderas. Estas cargas pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser las cargas vivas, las cargas muertas, las cargas permanentes, las cargas térmicas. Debemos tener en cuenta que el comportamiento de todos este tipo de cargas que mencioné anteriormente va a variar debido tanto a la rigidez de la madera como también a otros diversos factores como la resistencia que tenga la madera, entre otros tipos de factores más. Los comportamientos de las cargas que actúan sobre las cargas actuantes sobre las estructuras de madera también implica realizar cálculos precisos para poder así tener una mayor seguridad en el cálculo estructural de dicho proyecto o de la estructura de madera que se quiera aplicar.
También tenemos las técnicas de análisis para cada una de las cargas estructurales. Estas técnicas de análisis van a variar según el tipo de carga que se vaya a analizar o que se vaya a estudiar. En el caso de las cargas de viento, por ejemplo, se debe realizar el análisis para determinar la presión del suelo. En el caso de las cargas térmicas, se va a realizar un análisis de la temperatura y así sucesivamente con todas las cargas de acuerdo a su concepto general.